¿Te has detenido alguna vez a pensar si el momento más oscuro de la historia fue en realidad el más brillante? Imagina por un instante, el sol se oscurece, la tierra tiembla, y el hombre que dividió la historia da su último aliento. A primera vista, es el final de una historia, pero si miras de nuevo, es el inicio de una revolución que cambiaría cada aspecto de nuestra existencia. Hoy, te llevaré a un viaje más allá del tiempo, un viaje a la hora de la muerte de Jesús, un momento tan impactante que reescribió el destino de la humanidad. Te revelaré 7 eventos que, aunque muchos conocen, no comprenden completamente. Estas son las verdades que te harán entender por qué el mundo se transformó para siempre. Descubrirás cómo su muerte desató una victoria épica en el mismísimo reino de los muertos, por qué su último aliento desató una resurrección masiva y cómo el templo de Jerusalén quedó obsoleto en un segundo. Verás el comienzo de una conversión que derribaría a un imperio y el nacimiento de la organización más grande y poderosa que la historia ha visto. La muerte de Jesús fue un evento tan trascendental que incluso obligó a la humanidad a reorganizar su calendario para siempre. Cada vez que escribes una fecha, estás testificando, de forma inconsciente, que esta muerte es el punto cero de nuestra civilización. Si crees que la historia de Jesús no es solo un relato del pasado, sino el fundamento de tu fe y el inicio de tu propio camino, demuéstralo ahora mismo. Si crees que este video es una bendición para ti, dale un me gusta para esparcir su mensaje. Si eres de los que eligen la luz, suscríbete y activa la campanita para que sigamos juntos en este camino. Y quédate hasta el final, porque este es un viaje al corazón mismo de la fe. El momento en que el mundo se rasgó por la mitad. Amigo y amiga, alma peregrina. Hay momentos en la historia que no son solo eventos, son rupturas, puntos de inflexión que dividen el tiempo y el destino de la humanidad. Y la mayoría de las veces, esos momentos suceden en silencio, lejos de los reflectores de los poderosos, mientras el mundo, en su arrogancia, sigue ciego a lo que realmente importa. A las 3 de la tarde, de esa fatídica tarde de viernes, en una colina manchada de sangre a las afueras de los muros de Jerusalén, el mundo se partió en dos. Un simple judío, crucificado por un imperio que lo veía como un problema menor, inclinó la cabeza y dio su último aliento. Y, en ese instante, el universo entero se estremeció. No fue un sonido, sino un eco invisible que resonó desde los abismos más profundos del infierno hasta los palacios dorados del cielo. Para las mujeres que lloraban a los pies de la cruz, María Magdalena, la Virgen María y las otras, ese era el final. Ellas no sabían que no estaban presenciando una derrota, sino la victoria más grande de todos los tiempos. Ellas no sabían que la muerte de ese hombre, en ese instante, era el punto de origen de una revolución que cambiaría el mundo para siempre. Mientras ellas lloraban, mientras el dolor las consumía, una batalla invisible y titánica se desataba. El Espíritu de Jesús no descendió a una tumba, sino al reino de los muertos. Las mujeres que veían su cuerpo colgando de la cruz no podían imaginar que el alma de aquel a quien ellas seguían estaba en una misión que nadie se había atrevido a cumplir: liberar a los justos que la muerte mantenía cautivos. El rescate inesperado, una invasión al mundo de los muertos. La tradición y las escrituras nos revelan lo que el ojo humano no pudo ver. Mientras los soldados romanos se preparaban para romper las piernas de los crucificados y mientras las mujeres, enmudecidas por el dolor, velaban el cuerpo de su maestro, el alma de Cristo, como un rayo de luz irrumpiendo en la más densa oscuridad, invadía el Seol. El Seol, el lugar de los muertos,
Era una prisión ancestral donde todas las almas, justas e injustas, esperaban el juicio final. Allí estaban los patriarcas, los profetas, los justos de todas las épocas, retenidos, aguardando el cumplimiento de la promesa de redención. Abraham, Moisés, David, todos ellos estaban allí, como prisioneros de honor, pero aún así, prisioneros. Las Escrituras nos cuentan que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. El término predicar aquí no significa una visita de cortesía. Fue una proclamación, una declaración de victoria que resonó en todo el reino de la muerte. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y no fue para acomodarse, fue para guerrear. Fue una invasión. El reino de la muerte, que se había glorificado por milenios, de repente vio a la propia vida, la fuente de toda la creación, entrar en sus dominios. Las Escrituras indican que el Seol, el mundo de los muertos, tenía una separación interna. De un lado, el seno de Abraham, donde los justos, los santos, aquellos que vivieron la fe en Dios, esperaban en paz y expectativa. Del otro, los impíos, atormentados por su propia maldad y desesperación. Y de repente, Jesús, con su luz avasalladora, fue directamente al lugar de los justos. Imaginen la escena. Abraham, que un día estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo en obediencia, ahora veía al Hijo de Dios llegar con los brazos extendidos. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, presenció la llegada de aquel que liberaría a la humanidad entera. Y David, el rey guerrero y poeta, que cantaba acerca de la victoria sobre la muerte, veía cómo su profecía se cumplía ante sus propios ojos. Jesús no fue solo a visitarlos, fue a liberarlos. Fue una liberación masiva. Él llevó cautiva la cautividad. Como un general que invade una fortaleza enemiga y libera a sus prisioneros, Jesús vació la parte del Seol donde los justos estaban. No dejó a nadie atrás. Se los llevó a todos consigo. Mientras las mujeres en el Calvario, con lágrimas en los ojos, creían que todo había terminado, el rescate más grande de la historia estaba en marcha. Y eso explica por qué. 3 días después, cuando las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, la muerte ya no tenía poder sobre los justos. El camino ya había sido abierto. La invasión del infierno fue la primera y más poderosa señal de que la muerte de Cristo no sería un final, sino un comienzo. La tierra tembló y los muertos se levantaron. El primer impacto visible de ese evento trascendente fue la resurrección masiva. Pocas horas después de la muerte de Jesús, mientras la tierra de Jerusalén todavía temblaba, algo increíble sucedió. Los sepulcros se abrieron, y cuerpos de santos, de personas que habían muerto y sido sepultadas, volvieron a la vida. Imaginen la escena. Usted, en su casa en Jerusalén, se está recuperando del susto del terremoto. De repente, oye murmullos en las calles. Se desata el caos, la gente corre y grita, y usted, al salir a ver qué pasa, se topa con su abuelo, que murió hace 20 años, caminando en su dirección. Y no era un fantasma, no era una alucinación, era él, en carne y hueso, respirando, hablando. Mateo, en su Evangelio, describe este evento con una sobriedad que aumenta el horror y la reverencia. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. No fue un secreto, fue un espectáculo. Cientos de personas vieron esto. Las mujeres que estaban en la ciudad, que habían llorado a sus esposos, a sus padres, a sus hijos, ahora los veían caminando por las calles, vivos de nuevo. La ley de la naturaleza, esa que dice que un muerto no vuelve a la vida, había sido quebrada. Y fue quebrada por ese hombre que acababa de morir en la cruz. Primero, él venció a la muerte.
y su victoria fue tan poderosa que abrió las puertas de la vida para otros que la muerte mantenía cautivos. Los historiadores romanos, tan meticulosos en sus registros, anotaron eventos extraños en Jerusalén en ese periodo. No podían explicar en qué sucedían tantos eventos sobrenaturales, pero nosotros sabemos por qué. Cuando el Hijo de Dios muere y resucita, hasta los muertos vuelven a la vida. Este fue el primer signo físico de la victoria de Cristo, la prueba de que la muerte no era el final. El velo rasgado, el fin de un sistema antiguo. Mientras los muertos caminaban por las calles de Jerusalén, en el corazón de la ciudad, algo aún más revolucionario estaba sucediendo. Dentro del templo, el centro del judaísmo por más de 1000 años, el velo sagrado se rasgó. No fue rasgado de abajo hacia arriba como por manos humanas, fue rasgado de arriba a abajo. Fue un acto divino, un mensaje de Dios a los hombres. Este velo, descrito por el historiador Josefo como de 4 dedos de espesor, era una barrera física que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era el símbolo de la separación entre el hombre pecador y la santidad de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año en el día de la expiación para ofrecer un sacrificio en favor del pueblo. Era el punto neurálgico de toda la religión judía, la esencia de su sistema de adoración. Y en ese instante, en el momento exacto en que Jesús dijo, «Está consumado», y entregó el Espíritu, el velo se rasgó. Las mujeres que servían en el templo que presenciaron el evento entraron en pánico. Para ellas, el rasgar del velo significaba que la presencia de Dios había abandonado el templo. Y tenían razón. A partir de ese momento, la adoración a Dios ya no necesitaría un edificio hecho por manos humanas. Ya no se necesitaría un sumo sacerdote ni sacrificios de animales. El camino al Padre estaba abierto para todos. El sacrificio de Jesús en la cruz se había convertido en el sacrificio final, que hizo innecesarios todos los demás. Ese acto, el rasgar del velo, fue la caída de un sistema de adoración de más de 1 milenio. Las mujeres judías entendieron el simbolismo. Durante siglos habían tenido que pasar por intermediarios y rituales complicados para acercarse a Dios. Ahora el camino estaba abierto, literalmente abierto. Cualquier persona podía llegar a Dios directamente, sin barreras. El templo de Jerusalén, la estructura sacerdotal, los sacrificios de animales, todo el sistema que controlaba la vida religiosa de las personas, de repente perdió su sentido. La muerte de Jesús no fue solo una muerte. Fue la muerte de una era y el nacimiento de algo completamente nuevo. El impacto de esto se extendería por todo el Imperio Romano, desmantelando el judaísmo como se conocía y abriendo el camino para el cristianismo. El inicio de la conquista de Roma. Mientras el viejo mundo religioso se derrumbaba, el poder más sólido y temido del planeta comenzaba a inclinarse. El Imperio Romano, que acababa de crucificar a Cristo, vio en sus propios soldados el comienzo de su transformación. La Biblia cuenta que, cuando el centurión romano que comandaba la ejecución vio el terremoto y todo lo que había sucedido, él, un hombre de guerra, un oficial del ejército más poderoso del mundo, sintió un gran temor y declaró, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Las mujeres en el Calvario, que habían visto el dolor y la humillación de su maestro, vieron también al primer soldado romano arrodillarse ante él. Era la ironía de los dioses, o mejor dicho, la victoria del verdadero Dios. Los soldados romanos eran entrenados para adorar al emperador como una divinidad. Roma era el centro del poder mundial. Sin embargo, uno de sus oficiales, un hombre que había crucificado a cientos de personas, negaba públicamente el poder de su emperador y reconocía que el hombre que acababa de matar era el Hijo de Dios.
Marcos añade que otros soldados que estaban con el centurión también tuvieron la misma reacción. El texto dice: él y los que con él guardaban a Jesús quedaron con mucho miedo y reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Una unidad militar entera se convertía al mismo tiempo, y estos soldados romanos no se quedaron callados. Eran los evangelistas más eficaces que el mundo jamás vio. Viajaban por todo el imperio, con la credibilidad y la autoridad de quien representaba el poder de Roma, y ahora estaban difundiendo la noticia de que Jesús era el Hijo de Dios. Las mujeres que seguían a Jesús, que habían visto a los líderes religiosos de su propia nación, los fariseos y saduceos, rechazar al Mesías, ahora veían a soldados paganos, en el momento de la muerte del Mesías, reconocer la verdad y comenzar a difundirla por todo el imperio. El Evangelio, la buena nueva de la salvación, se extendió por Roma a través de las rutas militares que el propio imperio había construido para expandir su poder. Las carreteras de Roma se convirtieron en los caminos por los cuales el cristianismo conquistó a Roma. En solo 300 años, el Imperio Romano, que había perseguido y crucificado a los cristianos, se convertiría oficialmente en cristiano. El nacimiento de la organización más grande de la historia, la muerte de Jesús, no solo cambió corazones, creó la organización más grande que la historia humana ha conocido. Todo comenzó con las mujeres que vieron a Jesús morir y luego resucitar. 50 días después de la crucifixión, en Jerusalén, el apóstol Pedro, aquel que había negado a Jesús 3 veces, subió a una plataforma y predicó sobre aquel que había sido ejecutado en la cruz, y 3.000 personas se convirtieron en un solo día. Las mujeres que habían estado en el Calvario, incluyendo a María Magdalena y la Virgen María, presenciaron el nacimiento de la Iglesia. Y la Iglesia no dejó de crecer. En pocos años se extendió por todo el Imperio Romano. En décadas llegó a África, Asia y Europa. En siglos dominó el mundo conocido. Hoy, el cristianismo es la religión más grande del planeta, con más de 2.500 millones de seguidores. 1/3 de la humanidad. Es la organización más grande que jamás ha existido en la historia. ¿Cómo es que 12 discípulos asustados y un grupo de mujeres que lloraban se transformaron en evangelistas que conquistaron imperios? La respuesta es la resurrección. Las mujeres vieron a Jesús muerto y luego lo vieron vivo. Esa experiencia lo cambió todo, porque si Jesús realmente resucitó, entonces ese es quien decía ser. Y si es quien decía ser, entonces vale la pena dedicar la vida entera a difundir ese mensaje. Los primeros cristianos no estaban predicando una filosofía, estaban testificando un hecho. Habían visto a un muerto volver a la vida. Y esa convicción era inquebrantable. Ni la persecución, ni la tortura, ni la muerte los harían callar. La resurrección de Jesús fue el cimiento de una fe que en pocos años transformó a Roma. Una revolución que no usó espadas, sino que conquistó corazones y cambió el mundo. El cambio del tiempo y el fin del miedo. El impacto de la muerte y resurrección de Jesús fue tan grande que hasta el propio calendario mundial tuvo que ser reorganizado. El mundo entero pasó a contar el tiempo a partir de la muerte de un judío. Antes de ese viernes, los pueblos contaban los años basándose en imperios, dinastías y reinados. Roma contaba los años desde la fundación de la ciudad. Los griegos usaban las Olimpiadas. Los judíos contaban desde la creación del mundo. Pero la muerte de Jesús fue un evento tan central, tan definitivo, que la humanidad decidió reorganizar toda su cronología alrededor de él. En el siglo VI, un monje, Dionisio el Exiguo, propuso un nuevo sistema. La historia se dividiría en antes de Cristo y después de Cristo, y el mundo entero lo adoptó.
Hoy, cuando usted escribe la fecha en un documento, está reconociendo implícitamente que la muerte de ese hombre fue el año cero de la historia moderna. Las mujeres que lloraron en el Calvario vieron el momento que se convirtió en el punto de inflexión de la humanidad. Incluso naciones que rechazan el cristianismo utilizan fechas basadas en la vida de Cristo. Intentos de cambiar esto, como durante la Revolución Francesa o la Unión Soviética, fracasaron. El impacto de la muerte de Jesús en la historia humana es imposible de borrar, pero el mayor impacto de todos no fue histórico ni cronológico. Fue el cambio en la forma en que la humanidad enfrenta a la muerte. Durante toda la historia humana, la muerte era el terror final, la derrota definitiva. Reyes construían pirámides, filósofos creaban teorías y religiones prometían vida después de la muerte, pero nadie estaba seguro. Hasta ese domingo, cuando las mujeres fueron al sepulcro de Jesús, esperaban encontrar un cuerpo sin vida para ungirlo con especias. Pero el ángel les dijo: «No teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». En ese momento, todo cambió. Porque si Jesús resucitó, entonces la muerte no es el final. Si Él venció a la muerte, otros también pueden vencerla. La muerte, que era la enemiga, se transformó en una puerta. El apóstol Pablo resumió esto perfectamente. ¿Dónde está, oh muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El miedo a la muerte, que paralizaba a la humanidad, perdió su poder. Esa convicción dio valor a los pescadores para enfrentar al Imperio Romano, a los mártires para sonreír mientras eran arrojados a los leones, y a los misionarios para ir a los lugares más peligrosos del mundo. La muerte ya no era una amenaza. La muerte no era el fin, era solo una transición de la muerte a la vida. Y así, volvemos al punto de partida, pero ya no somos los mismos. Hemos viajado en el tiempo y hemos visto lo que en realidad sucedió a las 3 de la tarde, en el momento en que un hombre cerró los ojos y sin saberlo abrió un nuevo capítulo para toda la humanidad. No fue el final de la historia, sino el comienzo de una victoria que resonaría por toda la eternidad. Su muerte no solo partió un velo, sino que rasgó nuestras propias limitaciones y miedos. Nos demostró que la muerte no tiene la última palabra. Nos mostró que un final puede ser la puerta a una vida infinita. Y lo más hermoso de todo, nos enseñó que la fe es la fuerza más poderosa del universo, capaz de conquistar imperios y cambiar el corazón de las personas. Ahora que conoces esta historia, tu visión del mundo puede ser diferente. Cada vez que veas un calendario, recordarás que la historia humana se divide en antes y después de este evento. Cada vez que enfrentes un desafío, sabrás que la derrota de hoy puede ser el prólogo de tu victoria de mañana. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir parte de algo más grande, es porque eres parte de esta herencia. No olvides dejar tu me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita para que sigamos juntos en este camino de fe y conocimiento. Y por favor, déjame tu comentario abajo. Me encantaría saber qué parte de esta historia te conmovió más. ¿Qué te hace sentir que la victoria es posible? Recuerda siempre, la fe no es un refugio de la realidad, es el motor que transforma la realidad. Nos vemos en el próximo video.